Hola mis amados, qué gusto saludarlos. Gracias a Dios que podemos estar reunidos meditando en la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor porque hemos empezado a tratar el asunto de la fe. Creo que hay pocas cosas son tan importantes como el entendimiento claro de la fe. Estuvimos hablando en semanas pasadas acerca de varios puntos que íbamos a estar tocando. Pero ahora ha llegado el tiempo de desarrollar esos asuntos. Leímos un pasaje que el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Allí en 1 Timoteo, por favor, si lo buscamos. Capítulo número 6, versículo 12, dice la palabra del Señor. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, en la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Creo que es importante comprender, y le pedimos a Dios y al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, para poder entender qué es pelear la batalla de la fe, cómo se pelea la batalla de la fe. Muchas veces nos quedamos con eso de que hay que pelear la batalla de la fe. Y ya. Pero nosotros tenemos que entender por el Espíritu cómo se pelea esa batalla. Dice la palabra del Señor. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 10, en el versículo 17, dice: la fe, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Aquí la pregunta es, cuando nosotros, cualquier persona, empieza a conocer del Señor, comienza a desarrollar el Señor en nosotros esa fe, utilizando como materia prima la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y a partir de ese momento, toda nuestra fe se desarrolla también producto de oír la palabra de Cristo. Ahora, cuando decimos la palabra de Cristo, la palabra de Dios, tenemos que preguntarnos algo. ¿Cuál palabra? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo escribe esto, no había Biblia. Nosotros regularmente, cuando oímos, tienes que poner atención a la palabra de Dios, siempre estamos refiriendo nuestra mente, nuestro pensamiento a la Biblia. Palabra de Dios, la Biblia. Pero cuando el apóstol Pablo dice esto, no existía la Biblia. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice: escucha la palabra de Cristo? Dice la Biblia que la fe viene por oír. Entonces, creer viene por el oír. Todo lo que nosotros somos, el resultado de lo que nosotros somos, se ha dado en relación a lo que creemos. Y todo lo que nosotros creemos ha sido el resultado de lo que oímos. La vida que tenemos entonces es el resultado de lo que creemos. Y lo que creemos
es el resultado de lo que oímos. Entonces aquí viene una pregunta. ¿Cómo se pelea la batalla de la fe? ¿Qué es lo que oyes? Todo lo que oyes viene a dar como resultado la calidad de fe que tenemos. Por ejemplo, música. ¿Qué escuchas? ¿Qué oyes? Esa es tu fe. Eso es lo que tú crees. No, es que yo escucho música y mensajes no están nada buenos, pero no me influyen. Ese es un gravísimo error. Conversaciones. Esa es tu fe. Del tipo de conversaciones que tú participas, esa es tu fe. Eso es lo que tú crees. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, pelea la batalla de la fe, una de las cosas que está diciendo es, ten cuidado lo que oyes y ten cuidado de las conversaciones de las cuales participas, Timoteo. Y nos está diciendo a nosotros como iglesia también el Señor. Mire, vamos primeramente a 1 Corintios 15 a 33. Y ahí dice una palabrita muy sencilla pero muy poderosa. Dice, no erréis. O sea, no te equivoques, no te equivoques, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vea lo que dice la palabra. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, nuestra fe es el resultado de lo que oímos. Por eso vuelvo a decir, ¿qué oyes? ¿Con qué tipo de gente te relacionas? ¿Con qué personas tienes conversaciones? Ese es parte del resultado de tu fe. ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Qué música oyes? Es el resultado de tu fe. Ahí va a estar tu fe. ¿Por qué? Porque no nos engañemos. Todo lo que oímos va a dar como resultado la fe que tenemos. Entonces, ¿cómo puedo pelear la batalla de la fe? Una de las maneras en que puedo pelear la batalla de la fe es que busco rodearme. Me hago acompañar de gente de fe. Si yo me hago acompañar de gente de fe, entonces estoy peleando la batalla de la fe porque eso que yo oigo va a alimentar mi espíritu, va a alimentar mi fe. Oh, es que esa persona es muy chistosa. Sí, es chistosa, pero yo te pregunto, ¿qué haces ahí? Es que es mi cuate. Sí, pero ¿qué haces ahí? Es que es mi mamá. Sí, pero ¿qué haces ahí? Yo no te estoy diciendo que no platiques con tu cuate. Yo no te estoy diciendo que no visites a tu mamá. Pero sí lo que te estoy diciendo es que si tu mamá no es mujer de fe, no te va a transmitir fe. Entonces ve, visítala, predícale, habla, ora por ella, sí. Pero hazte rodear de gente de fe. Hazte rodear de gente que tiene fe, que habla fe. Yo no estoy diciendo no le hables a la gente. Lo que yo te estoy diciendo es que tú estás con la gente, hablas, lo está bien con ella,
pero has de rodear, has de acompañar en momentos bien planeados de gente de fe. Visita gente de fe, pasa tiempo con gente de fe, porque tú vas a ser el resultado de lo que oyes. La fe a ti llega por oír la palabra de Cristo. Y no es precisamente o exclusivamente la Biblia. Como te lo acabo de decir, cuando el apóstol Pablo dice esto a Timoteo, no existe una Biblia tal como nosotros la tenemos. El oír la palabra de Cristo. Vea, cuando una persona habla, está transmitiendo lo que piensa. Siempre. Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque cuando una persona habla, está transmitiendo lo que piensa. Lo tiene ahí, lo tiene ahí. Por eso es importante rodearse de gente de fe. Pero igual, cuando Dios habla su palabra, está transmitiendo a nuestro espíritu sus pensamientos. Cuando Dios habla, está transmitiendo sus pensamientos a nuestro espíritu. Ahora, ¿cuándo llega la fe a mi vida? Cuando un pensamiento de Dios se conecta con nuestro espíritu. ¿Y cómo sucede eso? Intimidad. Es bueno apagar la música un poco, aunque sean alabanzas. Es bueno apagar todo, pasar tiempo a solas, pasar tiempo en intimidad. Pasar tiempo en intimidad en oración, pasar tiempo en intimidad meditando la palabra de Dios, meditando lo que dice la Biblia. Y entonces, si llega una palabra de Dios a nosotros, es que ese pensamiento de Dios llegó a nuestro espíritu y eso va a producir fe en nosotros. Entonces, lo que estamos diciendo es que la fe que tenemos es el resultado de lo que oímos. Entonces, nosotros, ¿a quién oímos? Nosotros, ¿a quién estamos oyendo? Si yo no paso intimidad con el Señor, si yo no paso intimidad en meditación de la palabra, entonces nunca va a llegar la palabra de Cristo y mi fe no va a brotar. Porque mediante esa intimidad Dios transmite el pensamiento de Él a nuestro espíritu. De igual manera, si yo no me hago rodear de gente de fe, entonces yo voy a estar oyendo cualquier otra cosa, menos una palabra de Dios. ¿Ok? Por eso la Biblia, si nosotros recordamos, le dijo Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. ¿Cómo se hace esto? Fíjese. Si nosotros vamos a Juan capítulo 17, el versículo número 3 nos da algo hermosísimo, dice, y esta es la vida eterna. Le dice Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Pero ahora nos está diciendo, echa mano de la vida eterna y ahora te está diciendo, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan. Vea. Otra vez. El conocimiento de Dios produce vida eterna. Es que tengo vida eterna.
Entonces esa vida eterna llegó porque conoces a Dios. Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el propósito del Evangelio? ¿Qué contestarías ahorita? Yo te quiero decir que la única intención del Evangelio es notificar a todo ser humano de que nuestro Dios tiene un propósito eterno. Y ese propósito eterno es que nuestro Dios quiere ser conocido. A veces nosotros decimos, estoy predicándole el Evangelio a una persona y le estoy diciendo que ya no tome. Eso no es predicar el Evangelio. Le estoy predicando el Evangelio a una persona y le estoy diciendo que ya no se emborrache, que ya no engañe a su esposa, que ya no se drogue. Nosotros pensamos que eso es predicar el Evangelio y estamos equivocados. El propósito, la intención del Evangelio es notificar a todo ser humano que nuestro Dios tiene un propósito eterno. Y ese propósito eterno es que nuestro Dios quiere ser conocido. Dios quiere ser conocido. Y su voluntad es que vivamos para darlo a conocer. A través de nuestra vida, de nuestra manera de vivir, también obviamente de la predicación del Evangelio. A esto la Biblia le llama hacer para Dios discípulos. Hacer para Jesucristo discípulos. Vayan y enséñenles todas las cosas. Enséñenles a obedecer lo que yo les he dicho, dijo. Enséñenles a obedecer. Es decir, le enseñamos con nuestra vida y con nuestras palabras el Evangelio. Cuando la persona conoce a Jesucristo, no cuando la persona deja de beber, no cuando la persona ya no engaña a su esposo o a su esposa, no cuando la persona deja de drogarse, no cuando la persona viene a la iglesia, no cuando la persona ora, no, sino cuando tiene una intimidad de tal manera que conoce a Dios personalmente, hay vida eterna para él. Pero esa vida eterna llegó producto de que conoció a Dios. Y en esa intimidad es cuando Dios trae fe. Así comienza la vida y así prosigue la vida. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ¿cómo es que comenzaste tu vida por el Espíritu, pero quieres perfeccionarla por la ley? No, Señor, se comienza por el Espíritu una vida de fe, pero se perfecciona también por medio de la fe. Entonces, eso es sencillo. Pelea la buena batalla de la fe. Busca intimidad para oír una palabra de Dios, pero busca rodearte de gente de fe que te puedan transmitir esa fe o una palabra de Dios a tu vida. Si tú y yo siempre vamos a ser el resultado de lo que oímos. Eso es muy importante. El resultado de lo que oímos, tú y yo somos eso. Hay que tener cuidado que oímos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado con las malas conversaciones. ¿Qué estamos haciendo ahí en medio de una mala conversación? Destruyendo nuestra fe. ¿Ok? Así es que aprovechemos este tiempo para orar ahí donde estamos y dejemos que el Espíritu del Señor nos revele esta palabra. Gracias y paz del Señor.